Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Paula Varela, soy la titular del Seminario de Investigación de Trabajadores en la Argentina actual, de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Tengo el enorme placer personal e intelectual y el honor de presentarles a Susan Ferguson, que es profesora emérita de la Wilfrid Laurier University de Canadá, es investigadora y activista feminista marxista, que ha venido leyendo, escribiendo y pensando sobre la teoría de la reproducción social desde hace muchos años. Como ustedes saben, Susan ha escrito artículos y textos sobre teoría feminista, niñez y capitalismo, y el año pasado publicó el libro Mujeres y Trabajo, Feminismo, Trabajo y Reproducción Social, que Viento Sur y Editorial Silón tradujeron al castellano. Un libro súper recomendable. Antes de darle la palabra a Susan, quiero contarles brevemente por qué organizamos esta actividad. En primer lugar, porque desde el seminario y desde el equipo de investigación que tenemos en la Universidad de Buenos Aires y en el CONICET, hace unos años venimos leyendo, discutiendo y trabajando con la teoría de la reproducción social. La incorporación de esta perspectiva teórica fue para nosotros crucial para poder entender dos fenómenos que están íntimamente relacionados, pero que muchas veces se estudian de forma separada. ¿Cuáles son esos dos fenómenos? Las enormes transformaciones que vienen afectando a lo que Ricardo Antúnez llama la clase que vive del trabajo, y que es nuestro histórico objeto de estudio, de interés, de preocupación y de compromiso, y la emergencia de la nueva ola feminista a nivel mundial, que tiene en Argentina uno de sus principales epicentros. Los primeros interrogantes que nos formulamos en 2015 y 2016 fueron: ¿cuál es la relación entre la emergencia de esta nueva ola feminista y la degradación de las condiciones de vida y de reproducción social de la clase trabajadora en la actualidad? ¿De qué maneras específicas afecta a las mujeres trabajadoras la tensión entre lo que Susan Ferguson llama hacer vivir y hacer morir en el capitalismo contemporáneo? ¿Qué puentes pueden tenderse entre lo que pasa en los lugares de trabajo y lo que pasa en el terreno de los hogares y de las comunidades? Bueno, pues bien, la teoría de la reproducción social pone a disposición una serie riquísima de herramientas teóricas para reflexionar sobre estas preguntas, sobre muchas más, por supuesto, y los textos de Susan Ferguson, pero también de Titi Bhattacharya, de Cinzia Arruzza y de otras autoras, resultan, al menos desde nuestro punto de vista, fundamentales para mirar el movimiento de mujeres sin saltarse la clase, y para mirar la clase sin saltarse la generización, la racialización, la sexualidad, etc. Así que esa es la primera razón por la que estamos aquí, porque Susan Ferguson tiene muchísimo para decir desde la perspectiva de la teoría de la reproducción social. En segundo lugar, porque desde el seminario y el equipo de investigación venimos produciendo y publicando desde esta perspectiva teórica. El año pasado sacamos un dossier en la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, que se llama El trabajo de las mujeres, feminismo, marxismo y reproducción social, en el que tradujimos al castellano artículos de Bhattacharya, Arruzza y de Susan, y en el que discutimos también con otras perspectivas que ponen la mira en la reproducción social, pero de un modo distinto, como por ejemplo la de Silvia Federici. Invito a todos a leer el dossier, que es de libre acceso y gratuito, y en la página de la revista, y vamos a poner acá la dirección en el chat. En marzo de este año sacamos el libro Mujeres Trabajadoras, puente entre la producción y la reproducción, lugar de trabajo y militancia en la nueva ola feminista, este libro, que es un trabajo basado
en un extenso trabajo de campo con encuestas, entrevistas a trabajadoras y a trabajadores de distintos establecimientos laborales. Este libro es el primero de la serie Género y Trabajo del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, el CEIL, del CONICET, y también es de libre acceso y gratuito, con lo cual lo pueden consultar tranquilamente. Y este año, junto con los estudiantes del seminario, que están todos aquí presentes, vamos a hacer trabajo de campo con entrevistas a trabajadoras y trabajadores del sector de la salud pública en el área metropolitana de Buenos Aires. Estas investigaciones tienen como objeto no solamente tratar de comprender y explicar mejor la fundamental articulación entre clase y género, sino que también aspiran a que sean herramientas que colaboren con la lucha y la organización de las trabajadoras y de los trabajadores en la actualidad. Por eso, dialogar con compañeras como Susan Ferguson se transforma en un lujo que no nos podemos dejar de dar. Por último, la tercera razón por la que invitamos a Susan Ferguson, y ella tuvo la enorme generosidad de aceptar la invitación, es porque la pandemia de COVID-19 ha vuelto más evidente y también más trágico la contradicción que la teoría de la reproducción social ilumina de una manera muy filosa, la contradicción entre producción y reproducción de la vida y producción y acumulación de ganancias. Esa contradicción que las trabajadoras de la salud en Argentina resumieron en un espectacular eslogan de lucha que dice: nos llaman esenciales, pero nos tratan como descartables. Es allí donde la pandemia obligó a mirar, formulando la pregunta que le da título a esta charla y a un artículo que Susan escribió para la revista Jacobin Lat. ¿Hacer vivir o hacer morir? Capitalismo, reproducción social y pandemia. Con ustedes, Susan Ferguson. Hello, everybody. Hola a todos. Muchas gracias, Paula, por esa agradable introducción y explicación de lo que has estado haciendo. Estoy muy impresionada de conocerte. Hemos estado discutiendo por email, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, así que esto me gusta mucho, interactuar. Y también quiero recalcar qué honor es para mí presentar en este seminario a este grupo de activistas, de investigadores, investigadoras de Buenos Aires, a quienes le tengo mucho respeto, sobre todo lo que ha venido pasando en Argentina en la última década. Algo que entra en diálogo con lo que pasa hoy en Texas, en Houston, donde hubo una oposición a la lucha por el aborto. Women's health. So anyway, I will go ahead and Voy a comenzar y leer mi presentación, que es un poco larga, y creo que voy a ir mejor leyendo. Bueno, la pandemia ha dejado en claro por lo menos una cuestión. En el equilibrio entre la salud de la economía y la salud de los trabajadores, el capitalismo se ha quedado con la primera, es decir, que se ha quedado del lado donde la muerte prevalece sobre la vida. Por eso en esta presentación analizaré la experiencia de la pandemia desde la mirada de la teoría de la reproducción social, para demostrar cómo y por qué la promoción de la salud y el bienestar de los trabajadores nunca es ni puede ser una prioridad, ni mucho menos un objetivo en la sociedad capitalista. Propongo pensar la existencia de una violencia sistémica en el corazón del capitalismo, que no solo coarta permanentemente nuestros esfuerzos para vivir plenamente, sino que degrada, vigila y regula algunas vidas más que otras,
creando y reforzando el racismo, el sexismo, los odios de género, el colonialismo, entre otras opresiones existentes. La pandemia ha iluminado este hecho de modo rotundo, proveyéndonos ejemplos concretos sobre cómo los regímenes de reproducción social que el Estado promueve, lo que a veces llamo producción de vida desde arriba, solo puede ofrecer condiciones ambivalentes y desiguales en la producción de vida, consolidando a su vez la vulnerabilidad de los oprimidos. Sin embargo, la pandemia también aportó ejemplos más inspiradores, aquellos de lo que llamo producción de vida desde abajo, cuestión con la que cerraré esta exposición. Así que antes haré una breve presentación de los dilemas relacionados con la reproducción social que la pandemia puso sobre la mesa, y luego quiero esclarecer lo que implica afirmar que la violencia y la producción de muerte son sistémicas en el capitalismo. Hoy, a 20 meses del lanzamiento del Plan de Emergencia Sanitaria por la Organización Mundial de la Salud, que nos alertaba sobre los peligros que traía el nuevo virus, y en el medio de una nueva ola fatal, se proyecta un crecimiento del 6% para la economía mundial. Las bolsas de valores han repuntado y la venta por aplicaciones está en plena expansión, especialmente en América Latina. Los bancos americanos están ansiosos por llegar a nuevos récords de ganancia, según indica el Instituto de Finanzas Internacionales. Mientras tanto, 4.700.000 personas han muerto alrededor del mundo y 226 millones se han contagiado el virus, proviniendo la vasta mayoría de las clases trabajadoras, que son justamente quienes hacen ese crecimiento económico posible. Dentro de este número de contagiados y contagiadas, una desproporcionada porción corresponde a trabajadores y trabajadoras que se dedican al cuidado de los más vulnerables, enfermos, enfermas, niñes, adultos mayores. Se trata de los trabajadores de la reproducción social. Sin duda, la economía capitalista ha podido coexistir con la pandemia. Aun cuando muchas empresas quebraron, el sistema no colapsó. El actual repunte económico es mayor que cuando lo hizo luego de la crisis de 2008-2009. Y para hacerlo se aprovecha de la propia pandemia, obteniendo ganancias de proveedores de salud, de servicios, de alimento, de Internet, por nombrar algunas. ¿Cuál es el secreto para esta resiliencia del sistema? Que los estados gastaron trillones de dólares en dos sentidos. Primero, subsidios directos a las empresas para que éstas sobrevivieran al confinamiento, aun cuando los tildaron de recursos limitados. En segundo lugar, recursos para sostener la reproducción social. Es decir, sostener a las personas y las instituciones que mantuvieron a los trabajadores vivos y sanos. Esta segunda forma de gasto fue sancionada y promovida nada menos que por el campeón del ajuste fiscal, el Fondo Monetario Internacional. Así es que vimos en el otoño del 2020 un dramático giro hacia regímenes estatales de reproducción social. Luego de décadas de planes de austeridad que habían erosionado los servicios públicos de vivienda, de educación, de salud y asistencia, cruciales para la producción de la vida, nos encontramos sorpresivamente, de país a país, con gobiernos que llevaron a cabo grandes cambios para reproducir la vida de los trabajadores. Intervinieron en el mercado para la producción de equipamiento, movilizaron los ejércitos para montar y equipar espacios hospitalarios, frenaron los desalojos e incluso redujeron la población carcelaria. Muchas naciones ricas habilitaron la extensión de seguros de desempleo y crearon pagos de emergencia para alivianar la vida de sus ciudadanos. Pero no se confundan, este enorme apoyo a la reproducción de la vida de las personas de a pie no fue para preservar la vida,
como una pensaría cuando se está lidiando con algo tan fatal como el virus. No, estas políticas neo-keynesianas fueron motivadas y dirigidas principalmente a garantizar que la vida de los trabajadores estuviese a disposición de las empresas, listos para trabajar y poner en riesgo su propia salud y la de sus familias cuando se estableció el confinamiento. Solo así repuntaría la economía luego del abrupto freno y las ganancias se acelerarían en su movimiento hacia las arcas de la clase dominante. Obviamente, los niveles de apoyo a la vida de los trabajadores por parte de los estados varió considerablemente. Esto dependía de la jerarquía que ocupaba cada país dentro del imperialismo global. Los países endeudados, que por décadas destinaron sus recursos al pago de la deuda, se encontraron al inicio de la pandemia con los sistemas de salud quebrados. Según la campaña de cancelación de la deuda de Gran Bretaña en 2019, 64 países, incluidos Argentina y Ecuador, destinaron más recursos al pago de la deuda que a la inversión en el sistema de salud pública. Para estos países, la presión del FMI para que expandieran las medidas de bienestar social implicó profundizar el endeudamiento, el cual eventualmente implicaba el movimiento de billones de dólares desde los países pobres hacia los ricos, hacia los prestamistas internacionales como el FMI o el Banco Mundial, y hacia los prestamistas privados como Goldman Sachs. Todo esto colaboró, sin duda, a explicar los nuevos récords de ganancia de los bancos norteamericanos el año pasado. Además, este aumento del endeudamiento recortó la posibilidad de respuesta estatal al COVID-19 y dejó a los países más pobres en el fondo de la lista para obtener las vacunas. Pero inclusive los países más ricos fallaron en colocar la protección de la vida humana como principal objetivo. Las medidas contra el COVID fueron inadecuadas, temporarias y parciales, lo cual se evidencia en los siguientes puntos. En primer lugar, la tendencia de los gobiernos a excluir de las políticas de ayuda a los sectores considerados población excedentaria, es decir, población carcelaria, residentes de instituciones de asistencia integral, migrantes y trabajadores indocumentados, trabajadoras y trabajadores domésticos, es decir, quienes se han visto más afectados por el virus del COVID, que son al mismo tiempo quienes constituyeron el principal objetivo de creciente violencia y regulación por parte de los estados al considerarlos transmisores del virus. El segundo punto tiene que ver con la tendencia de los gobiernos a abrir prematuramente la economía, considerando a sectores productivos como esenciales para que volvieran a sus lugares de trabajo, y la mayoría de las veces poco seguros, sin recursos y desorganizados. Otra vez, este grupo se muestra como uno de los más afectados por contagios y muertes por COVID. En tercer y último lugar, la finalización de muchas de las medidas de protección y ayuda social y salarial, debido a la necesidad de los gobiernos de ajustarse a las condiciones de pago de la deuda, pero resistiéndose a incrementar los impuestos a los ricos. Como sabemos, quienes se vieron sobrerepresentadas en los grupos de excedentarios y esenciales, así como los grupos que fueron beneficiarios de medidas de emergencia, bienestar y desempleo, fueron las identidades feminizadas, racializadas y oprimidas. En otras palabras, estas vidas son particularmente pasibles de ser usufructuadas y por ende más cercanas al sacrificio en los esfuerzos para mantener el capitalismo a flote. Lamentablemente todo esto era esperable. La lógica fundamental del sistema capitalista estaba dirigida a reconstruirse de este modo porque la violencia y la producción de muerte son dos atributos del sistema. Son el producto de una contradicción en el corazón de la lógica del capital, aquella entre la producción de vida y la producción de valor, es decir, la producción de valor que genera ganancias al capitalista.
¿A qué me refiero con sistémica, con violencia sistémica? El desastroso manejo de la pandemia no responde fundamentalmente a la falta de riqueza o recursos para enfrentar el virus, tampoco por el error y el descuido de quienes dirigen nuestras economías y gobiernos. Si bien la riqueza o la posición internacional de un país puede hacer cierta diferencia, viendo ejemplos mayúsculos, como los de Trump, Modi o Bolsonaro, por nombrar algunos, no hubo durante la pandemia claros patrones de gasto público que sugieran que los gobiernos menos autoritarios o directamente de centro-izquierda hayan tenido mayor interés y dotado de mejores recursos al cuidado y la salud de los ciudadanos, en comparación con los gobiernos autoritarios y los regímenes de derecha. La razón por la cual los estados solo pueden contribuir de forma temporal, parcial e inadecuada a la reproducción social de los trabajadores tiene que ver con las profundas contradicciones internas de una lógica social dominada por los imperativos de la producción capitalista. Para explicar esto, tomamos de Marx la idea de que la ganancia capitalista no la producen ni las máquinas ni los capitalistas, tampoco el intercambio de bienes en el mercado. En realidad, el valor y la ganancia capitalista son producidos por la fuerza de trabajo humana viva que los trabajadores venden a sus patrones a cambio de un salario. Es fuerza de trabajo humana viva, porque es inseparable de las vidas y los cuerpos de los trabajadores. Por eso la fuerza de trabajo, y por extensión la vida humana, son una condición de existencia del capitalismo. No puede haber valor, ganancia, capital, ni capitalismo sin vida humana. Pero, como observó Marx, los capitalistas no controlan directamente la producción y la reproducción cotidiana y generacional de los trabajadores, cuya fuerza de trabajo tan desesperadamente requieren. No hay Amazon ni Ford Motor Company que produzca vida humana. La teoría de la reproducción social se constituye en base a esta observación, haciendo hincapié en que la vasta mayoría de los trabajadores solo pueden acceder a los medios de reproducción, como el alimento, la vivienda, la vestimenta, la educación, la salud, etc., por dos vías. Las pueden comprar con sus salarios o pueden volverse clientes de servicios estatales, como los sistemas de salud y educación, los subsidios para viviendas o las pensiones, que se financian por los impuestos a la riqueza. Sin embargo, los capitalistas, para reproducirse como tales, para existir como capitalistas, deben constantemente contener y controlar los salarios, así como reducir o eliminar los impuestos. Estas son claves en la pelea por maximizar la producción de valor y las ganancias, para continuar acumulando riqueza. En este sentido, el capitalismo se funda en una paradoja. La producción de ganancia requiere, por un lado, fuerza de trabajo viva y, por ende, trabajadores. Pero por el otro, requiere que los trabajadores vean reducidos los medios con los cuales producen sus vidas, como el acceso directo a la tierra para subsistir, el acceso directo al salario, a los servicios sociales financiados con los impuestos, entre otros. Esto es central porque debido a estas presiones del capitalismo, el trabajo de reproducción de vida y de fuerza de trabajo tiende a ser mal pago o directamente no pago, convirtiendo a dicho salario y a la regulación de la división entre trabajadores pagos y no pagos en instrumentos de constricción de los trabajadores reproductivos, algo tanto lógico como necesario para el sistema. Como hemos visto, esta regulación se realiza de forma violenta, lo que refuerza las opresiones existentes. En consecuencia, podemos afirmar que el ataque a la producción de vida en el capitalismo es primero que nada un sistema de violencia, un sistema que produce muerte. El capitalismo no puede existir si la vida humana es un fin en sí mismo. Por eso no solo no la enriquece, sino que la limita y reduce. Porque no necesita ni le interesa la vida en sí misma, sino aquello que, lamentablemente para ellos, la vida humana aporta, la fuerza de trabajo. Los capitalistas no dirigen directamente la reproducción social. Si bien ciertos trabajos están mercantilizados, como los restaurantes, las escuelas y clínicas privadas, la mayor proporción del trabajo reproductivo no lo está y se desarrolla en los hogares, en las comunidades,
así como en el sector público de las instituciones y las agencias estatales. Ya sean maestras, maestros, enfermeras, personal de apoyo, la madre que limpia, cocina, cuida a otros sin una paga, o los activistas voluntarios de las comunidades que organizan una sentada, por ejemplo, para enfrentar las deportaciones de migrantes. Estos trabajos reproductivos nunca son organizados directamente por los capitalistas, quienes solo organizan la producción para la obtención de ganancia. Si bien el capital no dirige directamente la reproducción social, sí tiene sus empleados. Las clases dominantes de todos los países regulan y disciplinan a quienes llevan a cabo el trabajo reproductivo. Piensen en la currícula escolar, la obtención de la ciudadanía, las políticas habitacionales, el control de las fronteras, el acceso a la salud, el matrimonio e inclusive las leyes de herencia. Todos estos son aspectos de un régimen de reproducción social estatal. Y a menos que haya una presión desde abajo, la producción de vida desde arriba tiende a reforzar las divisiones sociales y las opresiones que permiten contener los costos de la reproducción social y asegurar la producción de personas disciplinadas y obligadamente disponibles a vender su fuerza de trabajo al capital. Las medidas reproductivas estatales no son simplemente una mejora de la vida de las personas. En realidad buscan prevenir que las personas se acostumbren a dirigir las prácticas de producción y reproducción de sus propias vidas, un objetivo que requiere regular, disciplinar y vigilar a la sociedad. Piensen, por ejemplo, en la violencia policial contra minorías étnicas y raciales, contra la comunidad LGTBIQ, contra los pueblos originarios. Son todas acciones que tienen lugar en los espacios públicos. Piensen en el rol de las iglesias y las autoridades médicas en la regulación de los cuerpos y la imposición del modelo cis-heteropatriarcal. Son dos ejemplos de violencia estatal para sancionar y disciplinar, así como contener y subordinar, la reproducción social de ciertos grupos oprimidos. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de la violencia sistémica del capitalismo. La contradicción entre la producción de vida y la producción de valor está inscripta en la lógica de acumulación capitalista, y la gestión de esta contradicción por parte del Estado tiende a producir y perpetuar esa violencia contra todos los cuerpos, aunque especialmente contra aquellos que ya forman parte de los grupos excluidos y oprimidos. Por eso, las medidas que introdujeron los gobiernos contra la pandemia son y serán inadecuadas, temporales y parciales, porque tienden a reforzar, en lugar de aliviar, las desigualdades existentes y las opresiones. No importa qué medidas tomen los gobiernos para acompañar la producción de vida, no pueden resolver esta paradoja. La única forma de superarla es superando al capitalismo, y por eso la pregunta es, ¿qué hacemos? Y si no, no estaríamos sentados acá. Tengo algunas ideas. Afortunadamente, la pandemia también iluminó ciertas prácticas que muestran que la reproducción social desde abajo puede construirse como resistencia al capitalismo y a las opresiones. En primer lugar, durante estos 20 meses pasados, el trabajo reproductivo de las clases trabajadoras ha compensado en gran medida la negligencia del capital y de su Estado. Millones de personas han intentado solventar este atraso y esta falta, poniendo en pie redes de ayuda comunitaria para proveer cuidado a niños, preparar alimento, hacer de ambulancia ante una emergencia, entre muchos otros ejemplos. Hubo realmente una explosión de formas alternativas del trabajo de reproducción social desde abajo. Personas mirando más allá de los hogares privados para evaluar las necesidades comunitarias y desarrollar prácticas que las resolvieran de forma cooperativa. También se ha visto la pandemia como oportunidad para enriquecer los propios procesos de producción de vida, a través de la creatividad, del ingenio, la música, los juegos. Más allá de sustituir la falta de recursos y trabajo reproductivo, la producción de vida desde abajo puede y ha podido reducir los poderes que han creado esa falta en un primer lugar, enfrentando a patrones y funcionarios.
La población carcelaria ha hecho huelga para mejorar sus condiciones de vida, siendo apoyados por caravanas desde el exterior. Activistas domésticas han realizado paros por salario y ocupado edificios. Educadores, educadoras y padres y madres han demandado la apertura de las escuelas considerando medidas de cuidado. Y los trabajadores asalariados de la reproducción social, desde choferes de colectivo hasta enfermeros o enfermeras, pasando por recolectores de basura en todo el mundo, han dejado sus puestos de trabajo para denunciar condiciones insalubres, condiciones laborales insalubres, y demandar mejores salarios para ellos mismos y para quienes consumen el servicio estatal. Las protestas del Black Lives Matter del 2020, que se despertaron por un nuevo caso de violencia policial, obligaron a replegarse a una de las principales fuerzas represivas que llevan a cabo la coerción de la reproducción social desde arriba, sobre todo para los afroamericanos. En este proceso, Black Lives Matter llamó a desfinanciar la policía para transferir esos recursos a las instituciones esenciales de producción de vida en las comunidades, mostrando la poderosa agencia de la lucha por las condiciones de reproducción social de este tipo de movimientos. Ese llamado recibió la respuesta de un levantamiento multiétnico y multirracial de 26 millones de personas solo contando Estados Unidos, inspirados por ideas de control democrático y colectivo sobre las condiciones de reproducción social, algo que se puede resumir de forma muy bella con las palabras de Critical Resistance en 2009, que dice así: ¿qué pasaría si nos juntásemos con los miembros de nuestras comunidades y creásemos redes para apoyarnos entre todos? Somos capaces de cuidarnos entre nosotros y proveernos los recursos humanos básicos, creando comunidades autodeterminadas. Si descansamos en las políticas existentes, negamos nuestra propia habilidad para hacer esto, para crear verdadera seguridad y cuidado comunitario. Eso decía Critical Resistance en 2009. El sorprendente apoyo que obtuvo el radical movimiento antirracista tiene que entenderse como una consecuencia, en gran medida, de la pandemia, que permitió ver cómo el capitalismo existe en base a la intensificación del racismo, del sexismo y de otras opresiones al priorizar la producción de valor por sobre la producción de vida. No es simplemente un despertar. Las personas saben que sus vidas están signadas por la lucha más allá de la pandemia. Las penurias económicas, de hecho, la preceden. La diferencia estriba en que la pandemia creó condiciones en las cuales más personas se vieron obligadas a organizarse autónomamente, no solo uniéndose para ayudarse, sino que lo hicieron en formas que desafiaron directamente el poder del capital y su Estado, para organizando la producción desde arriba. Esto es crucial si queremos quebrar el capitalismo seriamente, pensar las formas desde abajo, estas que se despertaron con la pandemia. Lamentablemente, por lo menos en Estados Unidos, el movimiento se ha desmovilizado, en gran parte por la canalización de las energías y los recursos en las elecciones presidenciales, dirigidas, en este caso, por dos partidos de la clase dominante. Lo que la izquierda debe recordar es lo que hemos aprendido del Black Lives Matter y otros conflictos durante la pandemia. La pelea de las comunidades por la vida, literalmente para que no nos disparen, pero también para mejorar las condiciones de vida, puede resonar fuertemente en la clase obrera. Vale la pena detenerse sobre este punto. Las luchas por mejores recursos y por la democratización del control sobre los espacios y las prácticas de reproducción social tienen un potencial único para expandirse. Esto se explica porque el trabajo de producción y reproducción social de la vida tiene que ver con cubrir necesidades humanas, necesidades comunitarias, necesidades que son sistemáticamente negadas por la organización capitalista del trabajo. La izquierda también debe recordar que la producción de vida desde abajo no puede ser nunca compensada completamente por la reproducción social estatal, más allá que mejore la situación. Mientras que el capitalismo y el Estado capitalista sobrevivan, nuestra propia supervivencia estará comprometida. Por eso es tan importante que las luchas en torno a la producción de vida
se enfrenten al poder capitalista a través de las huelgas y manifestaciones que alcancen todos los espacios de producción y reproducción capitalista, en las comunidades, en las calles e inclusive en las empresas. Después de todo, los trabajadores asalariados que producen valor para el capital no dejan el resto de su vida de lado cuando van a trabajar. En el último tiempo hemos visto algunos ejemplos esperanzadores sobre cómo la conciencia de la reproducción social ha impulsado acciones en los lugares de trabajo. Por ejemplo, el hartazgo de la agrupación de empleados de Amazon por la justicia climática llegó a visibilizar las políticas o la falta de política de la compañía para el COVID, también el racismo y la irresponsabilidad medioambiental. En Google se desarrolló una manifestación contra el acoso sexual. Por otro lado, trabajadores portuarios cerraron 29 puertos estadounidenses en apoyo al Black Lives Matter. El punto es que los conflictos por la reproducción social pueden y efectivamente tienen lugar tanto en el interior de los espacios de producción del capital como en el exterior. Y solo conectando estos espacios puede encontrarse la solidaridad que atraviesa las divisiones sociales y por ende el poder que requiere acabar con el capitalismo. Muchas gracias. La dinámica para organizar el intercambio colectivo es la siguiente. Vamos a hacer 3 rondas de 4 preguntas cada ronda, que Susan responderá en intervenciones de 10 a 15 minutos, porque a las 1 p.m. tenemos que terminar la actividad. La primera ronda de preguntas está reservada para los estudiantes del seminario con quienes venimos leyendo los textos de la teoría de la reproducción social y quienes van a salir a hacer trabajo de campo la semana que viene. Y la segunda y la tercera ronda está abierta a las preguntas del público. Una cosa importante es que las preguntas deben realizarse por el chat de la forma más clara y más precisa que puedan formularla, para que sean leídas y traducidas a Susan para que ella las pueda responder. Juliana, Josefina, si querés comenzar con la primera ronda de preguntas. Hola, buenos días. Comienzo con las primeras preguntas. La primera pregunta dice: en su texto, usted afirma que hay una contradicción insoluble en el corazón del sistema. El capital debe transformar la fuerza de trabajo en una fuente de plusvalor y, al mismo tiempo, debe socavar su producción. En este sentido, podría pensarse que hacer vivir significa, bajo el capitalismo, hacer vivir la mercancía de fuerza de trabajo. ¿Qué implicancias tiene definirlo de ese modo? ¿Qué contradicciones implica dicho proceso? La segunda pregunta es: Marx hablaba del trabajo como fin y el trabajo como medio. Podría decirse que el trabajo de reproducción social que se lleva a cabo en el hogar, por ejemplo, en el cuidado y crianza de niños, tiene aspectos del trabajo como fin. Pero a su vez, el hecho de que la reproducción social implique la reproducción de la mercancía, fuerza de trabajo, para que sea explotada por el capital, implica también un aspecto del trabajo como medio. Según su punto de vista, ¿hay alienación en el trabajo de reproducción social? La tercera pregunta es: con la aparición del COVID-19 se volvió evidente cuán necesarias son algunas actividades para la reproducción de la vida y también quedó demostrado cuán importante es para el sistema capitalista no detener el sistema de valorización y reproducción del capital. En ese sentido, muchos trabajadores estuvieron y están en la primera línea exponiendo su propia vida en pos de asegurar la continuidad de la reproducción de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, las enfermeras de los hospitales públicos. Y muchos otros están en la primera línea en pos de asegurar la continuidad de la acumulación capitalista. Por ejemplo, los trabajadores de logística. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no son esenciales ni para la reproducción social ni para la producción de valor? ¿Cómo puede pensarse el problema de la fuerza de trabajo que no tiene chances de realizarse como mercancía desde el marco teórico de la teoría de la reproducción social? Y la última pregunta para este bloque es:
En su artículo publicado en la revista Jacobin, usted afirma que los estados capitalistas se ven obligados a degradar y drenar los recursos necesarios para reproducir la vida humana, y para hacerlo se sirven del racismo, el sexismo, el colonialismo, etc. ¿Podría profundizar en esta idea? ¿Cómo es la relación entre racismo, sexismo, colonialismo y degradación de los recursos para la reproducción social? Gracias. Should I answer those at this point? ¿Les respondo en este momento? Muy bien. Muchas gracias. Son fabulosas. Y también quisiera asegurarme de agradecer a mis traductores, Tomás y Fernanda. Agradezco totalmente su capacidad para facilitar este debate. Es esencial. Bueno, son grandes preguntas. Probablemente vaya a responderlas parcialmente solamente, pero permítanme comenzar. La primera. Pienso que es sobre, espero recordarla correctamente, sobre la contradicción insoluble. Díganme si estoy en lo correcto. La comprensión del trabajo reproductivo social, de adaptarse correctamente a la fuerza de trabajo. Sí, el trabajo de producción social produce la mercancía fuerza de trabajo, pero no se reproduce de manera capitalista, de la misma manera en que un trabajador que va a una fábrica o a una fábrica de autos, por ejemplo, está produciendo un auto que se va a vender en el mercado. Ese trabajador, su proceso productivo se rige por el hecho de que debe producir ese auto lo más barato posible, de manera que el valor del auto realizado en el mercado pueda maximizarse. Y para que eso ocurra, el trabajador siente la presión directa de su patrón y el trabajo se organiza de maneras múltiples por el hecho de que su patrón sabe exactamente hasta dónde tienen que ir de barato o qué tan productivo tiene que ser el trabajador. Entonces, toda la organización del trabajo para ese trabajador se ve determinada por lo que se llama la ley capitalista del valor, la manera en que el valor determina qué producción sobrevive en el capitalismo, qué compañía va a sobrevivir como rentable en el capitalismo. Alguien que está trabajando sin salario en casa o en el sector público, en un hospital, hay diferencias en las organizaciones del sector público. Hay diferentes maneras en que se organizan los procesos, pero ninguno de esos casos van a tener la misma presión, la misma manera científica, digamos, el mismo cálculo científico de cuánto deben producir, dónde deben producir, qué tienen que producir y con qué recursos deben producir. Entonces, esa es una diferencia realmente importante entre la producción de mano de fuerza de trabajo como mercancía, al menos se la está produciendo como una potencial mercancía, y después voy a volver a este punto. Pero no está organizado por el capitalismo directamente de la misma manera que si estuviéramos trabajando con fin de lucro. En el sector público estamos un poco más organizados por el capital, pero no directamente, porque no hay un jefe capitalista. Hay presiones que se ejercen porque los estados tienen presión para mantener los impuestos bajos, pero no hay un concepto de lo
¿Qué es la manera más productiva de hacer que un paciente esté mejor? ¿Cuál es la manera más productiva de que un alumno aprenda? Esas son cosas que no son cuantificables de la misma manera en que hay una manera productiva o una forma calculada de saber cuánto, bueno, cómo organizar la producción de fabricar un auto, o empacar alimentos, etcétera. Es una actividad de lucro. Entonces, sí, si estamos trabajando en el sector público como trabajador de reproducción social, hay ciertas presiones que vamos a sentir y hay debates sobre eso. Creo que lo llamé en el libro, o alguien los menciona, medidas de poder del valor capitalista, pero no son medidas reales, son representadas. También significa que la gente que trabaja en esas situaciones tiene cierto grado, o puede tener, no necesariamente, pero puede tener cierto grado de flexibilidad con la manera en que organizan su trabajo. Entonces, por ejemplo, si su paciente, que normalmente es cooperador, ha tenido un día muy malo y le lleva el doble de tiempo, vestirlo, etcétera, cualquier cosa que estemos haciendo, tratar de pasarle una vía, etcétera, vamos a tomar ese tiempo y tenemos que tomarnos ese tiempo. Eso, entonces, se contradice, o en realidad no importa a cierto nivel lo que quieran nuestros jefes, que nos demos el tiempo o no. Tenemos que hacerlo, tenemos que tomarnos ese tiempo. Entonces, eso por un lado. Y parte de la razón por la que la fuerza de trabajo de la reproducción social tiene que hacerlo es, en primer lugar, lo que se está produciendo no es fuerza de trabajo, sino que es gente. La fuerza de trabajo es algo que la gente tiene dentro de sí como una capacidad, la lleva al mercado, la vende al capitalista, pero simplemente no son fuerza de trabajo, son personas con cuerpos, con todos tipos de potenciales diferentes. Entonces, el hecho de que la reproducción social se trata de crear personas y necesidades de personas que son variadas e impredecibles, etcétera, significa que la fuerza de trabajo de reproducción social tiene que tener cierta flexibilidad para tener éxito en la producción de vida. También sabemos que la flexibilidad significa que puede ser realmente degradada y la gente puede dejar de cumplir sus necesidades de manera que no ocurran. Por ejemplo, un auto no va a dejar de cumplir sus necesidades cuando se esté produciendo. Es una producción totalmente diferente, en mi opinión. Entonces, para decirlo brevemente, sí, se está haciendo una fuerza de trabajo como si fuera una mercancía, pero también se está haciendo fuerza de trabajo como una expresión. La gente no tiene que vender su fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo de las personas tal vez nunca se transforme en una mercancía en el mercado. Puedo decir que yo produzca un niño que nunca trabaje para el capital. Eso no significa que yo no estoy haciendo una fuerza de trabajo. Hay una diferencia entre producir una persona en términos de cómo se organiza y también en términos de qué se está produciendo. Lo que se produce en primer lugar es la persona, no la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es algo que tienen en sí, pero sí, también se está produciendo eso, y cuando se los está produciendo, pero no es, el objetivo no es producir la fuerza de trabajo para venderla, para que venderse al mercado. Aunque eso esté en su mente, algunos padres lo van a saber, sí, mi hijo será una persona productiva, podrá vivir e independizarse. Es complicado, son ambos aspectos, pero no es solo fuerza de trabajo. Espero haber ayudado a aclarar eso. Marx hablaba del trabajo como fin y como medios. Absolutamente, la fuerza de trabajo produce ambos. La
La reproducción social produce ambos. Lo que yo trataba de explicar es que se está produciendo ambos, como persona, como fin en sí mismo, pero también se está produciendo como un medio potencial para ganar dinero de la fuerza de trabajo en venta. Y en ese conflicto la gente se siente tan agudamente, estoy pensando que los padres, pero las personas se reproducen a sí mismas también. ¿Cuánto tiempo puedo ir a esa fiesta y pasar toda la noche si tengo que ir a trabajar? Yo quiero divertirme, quiero tener placer, quiero que mi vida valga la pena, pero voy a estar muy cansado para ir al trabajo mañana. Entonces están reproduciendo la idea de que mis acciones, mis actividades son complicadas porque son un fin y también un medio. Entonces pienso que la respuesta es sí, la reproducción social produce ambas. ¿Y es una alineación en la fuerza de trabajo de la reproducción social? Sí, en el sentido de que no es la misma alienación en que la mano de obra abstracta es extraída de la fuerza de trabajo concreta, en el sentido de que se puede vender como una mercancía, envuelta en una mercancía al mercado, pero es una alienación en el sentido de que no hay un completo control de nuestro proceso de trabajo y no tenemos control completo porque no somos dueños del medio de nuestra reproducción social. Entonces, simplemente no podemos ejercer ese control colectivo o individual. Pero también es porque se sienten, uno siente las presiones de la disciplina del tiempo capitalista. Organizamos nuestro día de reproducción social, si somos trabajadores, alrededor de ir al trabajo, las comidas, el tiempo para las comidas, vamos a la escuela si somos alumnos. Esa es una manera de que nosotros no definimos, o que la comunidad colectiva en la que estamos no define las condiciones de nuestra reproducción social, pero en realidad hay una organización capitalista abarcativa del trabajo y de la vida que lo define. Y si llamamos a eso alienación y nos ejerce presión porque tenemos que hacerlo de forma barata, porque tenemos un salario definido, tenemos que pagar impuestos, sí, son formas de alienación. Son diferentes del tipo de alienación, de la producción de valor, pero están relacionadas, pero son distintas. COVID-19. Los trabajadores con su propia vida reproducen la fuerza de trabajo en forma logística. Pero ¿qué pasa con los trabajadores no esenciales? Lo que yo mencioné como población excedentaria. ¿Son una mercancía? Yo diría que, suponiendo aquí que es gente que es desempleada, que están en hogares de ancianos, o que tal vez están en prisión o en centros de detención. Creo que esto varía el grado en el que son mercancías potenciales. Algunos son, su fuerza de trabajo es potencial para ser vendida, los inmigrantes que están en centros de detención. Actualmente, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, ellos son excedentarios en el momento, pero también potencialmente en el futuro son fuerza de trabajo que se puede vender o acarrean fuerza de trabajo que tiene potencial de ser vendida. La gente en los hogares, en general, no van a ser trabajadores nuevamente en el futuro y entonces son excedentarios al capital, absolutamente. Entonces no pienso, creo que cuando estamos reproduciéndolos, no estamos reproduciendo realmente una mercancía. Y es interesante porque tal vez es algo que la teoría de reproducción social tiene que comprender mejor de lo que hemos hecho hasta ahora, pero estaríamos reproduciendo vida humana que en cierto nivel
hemos decidido como sociedad, aún siendo una sociedad capitalista, no simplemente dejarlos morir, aunque algunas personas sí las dejamos morir, pero hay algunas personas, las que no, y las cuidamos en su edad anciana. Entonces, no puedo decir mucho más sobre eso, pero pienso que es un área interesante para continuar desarrollando y pensando. Pienso que voy a dejar ahí porque creo que si hay ideas que me interesarían escuchar también en ese sentido. Estoy de acuerdo, ciertamente, que no estaríamos reproduciendo fuerza de trabajo, estaríamos reproduciendo una fuerza de trabajo pasada, pero eso es irrelevante, me parece. Pero la presión, el hecho de que, creo que quisiera agregar que el hecho de que sean excedentes al capital es que significa que hay presiones para mantener los costos de su reproducción bajo, porque no se consideran una fuerza de trabajo potencial. Número 3. Número 4. Que expanda sobre la forma en que el Estado integra y utiliza. Bueno, voy a hablar brevemente de esto, porque ya lo dije un poco, para decir que hay un muy buen ejemplo, me parece, es el de las políticas inmigratorias, donde los estados pueden resistir al racismo social, la sociedad con un nivel aceptable de racismo, para decidir que algunas personas de algunos países y de ciertos lugares pueden ingresar a sus fronteras, pero otras personas no, y con frecuencia sobre la base de, en el norte, es sobre la base de sus ideas racistas sobre la gente de color de piel más oscuro. Y me parece que es una forma en que el Estado diga, bueno, los gobiernos dirían, la población va a aceptar un control migratorio por esa razón, contra, bueno, lo obvio sería en Estados Unidos actualmente, contra los asiáticos, los tahitianos, la frontera mexicana. Van a utilizar y reforzar el racismo simplemente, aún si no lo hacen directamente, lo hacen por el mero hecho de que no los dejan ingresar a ciertas poblaciones. Esto se suma a las actitudes racistas que ya existen. Y me parece que el punto es, en cierto punto, no podemos esperar que los gobiernos aborden seriamente el racismo y el sexismo, el odio de sexo, el odio a los trans, no realmente como una forma estructural, significativa, para abrir las fronteras a todo el mundo, o crear todo tipo de recursos para las mujeres que experimentan violencia, los trans que están experimentando violencia. No podemos esperar eso porque es muy costoso hacerlo, porque esas medidas van a hacer que la gente se sienta que tiene más control sobre sus vidas, y eso en última instancia va a ser costoso y no va a ser saludable para el capitalismo. Entonces, en cierto modo, hay estados que van a ser racistas o sexistas directamente, pero es más probable hoy día que vayan a aprovechar y utilizar esas divisiones que ya existen en la sociedad y no van a trabajar para socavar esas divisiones en la sociedad de manera significativa realmente, más allá de alguna noción débil de diversidad. Tal vez eso sea un poco complicado, no tan claro como yo quisiera, pero lo voy a dejar por ahora para ver si hay más preguntas. Perfecto. Bueno, paso a leer el segundo bloque de preguntas. Todas estas preguntas están relacionadas con las luchas y las formas de organización desde abajo durante el COVID.
la pandemia. Bueno, la primera pregunta es, durante la pandemia vimos que el problema racial en Estados Unidos se volvió central con el asesinato de George Floyd por parte de la policía. En Europa, este racismo se manifiesta con el odio hacia los inmigrantes provenientes de África e incluso por su práctica religiosa musulmana. Según su punto de vista, ¿cómo afectó el COVID-19 a estos sectores que eran discriminados antes de la pandemia? Bueno, la segunda pregunta es, usted mencionó distintas formas de organización de la reproducción social desde abajo y formas de organización colectiva para defender la vida, como el impresionante movimiento de Black Lives Matter o las diversas luchas de trabajadores asalariados de la reproducción social. En Argentina, durante este año, hemos tenido importantes luchas del sector de salud, la principal de las cuales ha sido en el sur del país, en la provincia de Neuquén, donde los trabajadores lograron cortar la denominada ruta del petróleo, produciendo pérdidas millonarias para las empresas petroleras. Estas luchas desde abajo suelen ser por fuera o incluso contra las direcciones sindicales que no las encabezan y suelen no tener una organización estable, haciendo que sean erupciones de enorme fuerza y valor, pero que no logren sostenerse en el tiempo y terminan evaporándose, como podrían ser también los chalecos amarillos en Francia. O terminan canalizándose a través de elecciones de partidos tradicionales, ruling class parties. ¿Cómo se puede sortear ese peligro desde su punto de vista? Bueno, la tercera pregunta es, en relación a esas luchas, ¿cómo podríamos pensar en estas luchas como relacionadas, más allá de su simultaneidad? ¿Hay formas en que la teoría de la reproducción social pueda guiar nuestra estrategia cuando consideramos cómo forjar solidaridades en estas luchas? Y 4, en relación a lo que usted planteó, que durante la pandemia se potenció en una gran parte de la población la producción de la vida desde abajo, mencionó en ese caso que las familias ampliaron sus horizontes por fuera de los hogares privados, tejiendo estrategias colectivas de la comunidad para garantizar la reproducción de la vida, de manera distinta a la que lo hacen las instituciones estatales, ligadas en última instancia a la reproducción de la vida como portadora de la mercancía fuerza de trabajo. En ese sentido, ¿qué tipo de estrategias se pueden pensar de cara al futuro relacionadas con estos espacios colectivos, desde abajo y comunitarios, que refuercen lazos sociales y solidarios en pos de la reproducción de la vida? Pienso también en la relación que estos espacios pueden tener con las luchas medioambientales, por los recursos naturales, por una renta universal que apunte a mejorar la calidad de vida. Esas son las 4 de este bloque. Susan, when you want, you can start. I think I have it. Thanks, Thomas. So, okay, a couple of those are kind of similar questions in some ways. Algunas son similares en cierto modo. La primera pregunta era sobre cómo el COVID afectó los grupos que han sido receptores de racismo terrible previo a la pandemia. Y no estoy 100% segura de lo que se preguntó aquí, excepto que, por supuesto, esos grupos fueron mucho más vulnerables a la enfermedad y porque
ya el capitalismo como sociedad racista y como sociedad que por años, como ya dije en la charla, ha desfinanciado todos los tipos de sistemas de soporte de vida, y ya nuestros grupos ya eran vulnerables y su vulnerabilidad simplemente aumentó cuando tenemos un virus que es un igualizador en cierto modo, porque incluso Donald Trump, Bolsonaro y muchos de los líderes mundiales pueden contagiarse de COVID, todos pueden enfermarse, pero marca una gran diferencia si la persona que se enferma ya estaba en el extremo más privilegiado del espectro de producción social o no. Entonces esos grupos ya tenían, su salud ya estaba socavada. Entonces creo que la pandemia definitivamente afectó a esos grupos más en términos de más muertes. Las estadísticas los muestran, más muertes y más contagios. Pero también es verdad que los confinamientos que ocurrieron durante la pandemia se implementaron más duramente en esos grupos porque muchos de ellos viven en casas más hacinadas, muchos si hablamos de los palestinos, por ejemplo, que muchos de ellos viven en campos de refugiados, y aquellos que están en Israel se les negó el acceso a la salud por la situación, la presión con la que se enfrentan. Entonces, ese tipo, el confinamiento se sintió más duro en términos de cómo era su existencia en sus hogares y también cómo no eran receptores muchas veces como inmigrantes o como emigrantes inclusive, no siempre eran receptores de los beneficios, entonces muchas veces se veían obligados a ir a trabajar cuando otra gente podía recibir beneficios y quedarse en casa. Entonces hay todo tipo de maneras en las que la pandemia intensificó la degradación de su capacidad de reproducirse socialmente. Pienso que esa lucha para existir de su parte, no sé, pienso que también se volvieron más conscientes del costo de no de su racismo, sino de que el racismo contra ellos. Entonces, pienso que eso es parte de lo que incentivó el movimiento Black Lives Matter, porque la gente vio, fíjense lo claro que es que esto es una sociedad racista. Y los tiroteos por parte de la policía son un ejemplo, pero la protesta Black Lives Matter no es simplemente por los disparos de los policías, es lo que lo disparó, pero es sobre la vida en general en Estados Unidos. Y diciendo eso abiertamente, mostrando y saliendo en cantidades, en miles, con enojo sobre esas condiciones, eso inspiró a muchos otros grupos a hacer lo mismo en Europa, en Estados Unidos y en las Américas. No sé a ver si respondí completamente a esa pregunta. Lamento si no llegué a responderla en totalidad. Reproducción social como colectivo desde abajo es sorprendente. En Argentina, el hecho de que los trabajadores de la salud en el sur, sí, la idea de que no hay liderazgo de los sindicatos es bastante común. Es una queja bastante común. El liderazgo de los sindicatos siempre está de atrás. Todos los levantamientos sociales
son porque el liderazgo existe para hacer un acuerdo con el capital. Los líderes tienen su razón de ser es llegar a un cierto acuerdo con los patrones para seguir la producción. Entonces, la gente y eso es una forma conservadora, un rol conservador que tienen. Los sindicatos podrían adherirse a ciertos aspectos. No sé cuánta gente siguió el impulso de sindicalización en Alabama de Amazon para tratar de tomar este abordaje antirracista para decir, bueno, esta gente racializada está recibiendo salarios por lo bajo y están muy disciplinados. Y tal vez no lo hicieron con tanto gusto y con tanto compromiso como para simplemente definir al capital como se necesita para que funcione en el fondo. Creo que el liderazgo de los sindicatos es un problema y que cada vez que, sea con COVID o no, cuando hay cambios sociales reales, siempre provienen de las bases, de por debajo. No se puede esperar que los sindicatos se hagan cargo. Tiene que ser autoorganizado y pueden trabajar con los sindicatos hacia un punto. Creo que son importantes los sindicatos, no digo que no, pero no van a resolver los problemas para nosotros. Y me parece que la autoorganización desde las bases es mucho más importante y se tiene que respaldar mucho más. Y es precisamente la razón por que, para llegar a estas últimas dos preguntas, precisamente la razón por la que realmente necesitamos comenzar a desarrollar organizaciones en red que sean más que basadas en la comunidad solamente, sino que tengan un alcance más amplio en las ciudades, en los países, a nivel internacional, para que se pueda coordinar y articular esas demandas y solidaridades de manera más abarcativa. Y cuando hablamos de la izquierda en la sociedad, y yo puedo hablar más de Norteamérica, obviamente, pero está la izquierda parlamentaria y también está el resto de nosotros aquí, que somos más radicales, una izquierda más radical, con muchas divisiones entre nosotros aquí y no terriblemente bien organizados, pero esta izquierda radical tiene que encontrar maneras de coordinar y desarrollar y articular una visión y desarrollar las infraestructuras que las diferentes comunidades en diferentes lugares pueden vincularse. Y pienso que eso es una gran tarea. No diría que BLM es un gran modelo de esto. Podríamos mirar en la historia de Estados Unidos el Comité de Coordinación de Estudiantes de Estados Unidos, donde trabajaron para proteger a las vidas negras en todos tipos de espacios diferentes en Estados Unidos, pero era un organismo nacional que coordinaba. Y pienso que ese tipo de cosas es lo que queremos. Tradicionalmente, en el pasado, el Partido Comunista o los partidos más grandes de la izquierda han querido tener ese rol y eso podría volver a ocurrir, tal vez. No sé si eso sea necesariamente la mejor manera, pero creo que lo que tiene que ocurrir de modo orgánico. Y es un poco peligroso si pensamos que sabemos la respuesta. Hay que ser cuidadoso, humilde y no decir, sé exactamente la forma en que va a tener esto en el futuro. Esto es lo que yo quisiera decir sobre esta pregunta. Pero perdón, lo había pensado, solamente se me fue.
Pienso que esto es sobre la organización. Para pasar a la siguiente pregunta. La cuarta pregunta era, ¿qué estrategias existen para fortalecer y reforzar la solidaridad desde abajo? Pienso que este es el tipo de cosa que se necesita, algo que pueda articular esa visión para crear instituciones y prácticas alrededor de la coordinación de esos espacios. Y en cuanto a la tercera pregunta, esto es relacionado con la cuarta. ¿Qué significa en la base crear y desarrollar la solidaridad entre estos diferentes espacios? Pienso que significa algo tan simple como, por ejemplo, si yo soy un trabajador de la salud y estoy tratando de obtener recursos para mi hospital, para mi trabajo, tengo que hablar con los miembros de la comunidad que van a estar afectados y que van a beneficiarse por estos recursos. Y estos miembros de la comunidad también hay gente que trabaja en diferentes lugares y ellos van a necesitar, van a llevar esas exigencias, esas preguntas a sus lugares de trabajo y tal vez organizar algo en sus trabajos que conjuntamente puedan combinarse con los trabajadores de la salud. Pienso que este sería un ejemplo. Si estamos hablando, y no me acuerdo bien qué pregunta estoy respondiendo, pero para hablar más de las sociedades mutualizadas, cooperativas, que han estado haciendo un trabajo tan excelente, ayudándose, creo que parte de lo que tiene que ocurrir es, bueno, esa gente, pensamos en personas que, por ejemplo, en los alivios a los huracanes en Nueva Orleans, esa gente se ocupa mucho y trabaja mucho con esos fines. Creo que lo que es necesario es que la izquierda entre, o la gente de la izquierda, o gente de organizaciones más amplias, como por ejemplo Black Lives Matter, no necesariamente la izquierda socialista, pero que entren y los ayuden y los ayuden a ingresar en esas luchas. No es una cuestión de que la gente que está trabajando en cooperativas que tenga que necesariamente hacer ese trabajo tan arduo. Creo que es la izquierda que tiene que aprender a relacionarse con esos espacios mejor y luego inspirar a la gente para tratar de desarrollarse en redes más amplias, como ya dije. Creo que lo voy a dejar ahí. No sé si estoy hablando, yéndome del tema, espero no y espero haber respondido. Bueno, muchas gracias. Paso a leer el tercer bloque de preguntas que surgieron del chat. La primera dice, soy trabajadora social y nuestros procesos de intervención son básicamente con personas que posiblemente nunca se integren al trabajo asalariado. Por ende, los profesionales nos preguntamos sobre nuestro rol ante las estrategias de reproducción de la vida por fuera del mercado, como única alternativa. ¿Qué pudieras aportarnos para pensar nuestro lugar profesional en esos procesos? ¿Cómo acompañar los procesos de resistencia desde los espacios fuertemente distanciados de la producción? En segundo lugar, desde su perspectiva, encuentra contradicción entre la búsqueda de ganancia de los capitalistas individuales y el capital total como sujeto de la organización de la vida en este momento histórico. La tercera pregunta es, desde su punto de vista, ¿de dónde surge la potencia revolucionaria de la clase obrera? Y en cuarto lugar, la pregunta es, el concepto de patriarcado ha circulado mucho en la nueva ola feminista. ¿Qué entiende usted por patriarcado? ¿Cómo dialoga este concepto con la teoría de la reproducción social?
Wow, again, these are Bien, wonderful nuevamente, son preguntas maravillosas y me maravillan. Muchas gracias a todos por estas preguntas. Espero responderlas parcialmente, aunque sea, sino totalmente. La primera pregunta de la trabajadora social, el rol que produce vida fuera del mercado. Pienso que la pregunta era sobre cómo participa en tratar de participar en esas luchas que ocurren incluso a la distancia, lejos de la producción, a ver si entendí correctamente. Creo que, bueno, la gente que, los trabajadores sociales, bueno, hay dos maneras, hay dos cosas que puedo pensar. Una es, como trabajadora, tienes los recursos y el financiamiento que necesitas para respaldar a la gente que estás tratando de respaldar, independientemente del hecho de que no van a ser los trabajadores de mañana en una fábrica, independientemente del hecho de que no estás trabajando con gente para las que estás reproduciendo el trabajo, sino que estás reproduciendo vida. Y la pregunta es, como siempre, ¿cómo podés, como trabajadora social, trabajar con tus colegas para presionar a tu empleador para tener más recursos? Pienso que esa es la pregunta. Tal vez no estés sindicalizada, pero, y estas cosas son difíciles, entonces, eso es lo primero. Y en segundo lugar, yo diría, me imagino que, bueno, no tengo idea de cuál es tu trabajo en particular, pero en términos del tipo de gente con la que trabajas, si son racializados, si son discapacitados, si son feminizados, son áreas en las que me parece que podés tratar de apoyar y aprovechar luchas, tal vez no sean luchas en el lugar de trabajo, sino de la comunidad, sobre esos problemas, esos aspectos. Tal vez puede ser útil, tal vez eso puede apoyar el trabajo que haces. Pienso que los trabajadores sociales ya tienen un trabajo bastante estresante y eso requiere un compromiso más allá del trabajo. Me parece que lograr que la gente se involucre es difícil al no saber exactamente en qué comunidad trabajas, pero pensando incluso que hay una historia muy rica de que la gente discapacitada luche contra el sistema también. Hacer cualquier cosa que pueda alentar a la organización de tus clientes, de tus pacientes, para que luchen por obtener recursos. Eso también es muy importante. Y yo diría que es una buena manera de empezar a pensar en la participación. Y una vez que eso arranque, está el tema de obtener apoyo para la gente que está en los movimientos feministas, en los movimientos antirracistas, etcétera. Pienso que eso es lo que quisiera decir sobre esa pregunta. ¿De dónde proviene el poder revolucionario de la clase trabajadora? Creo que viene de nuestro trabajo, de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, y viene del hecho de que de que somos seres vivientes, humanos, y no solo somos fuerza de trabajo. Creo que eso es absolutamente esencial. Proviene del hecho de que sí, que no podemos ser, que nuestras vidas no pueden ser totalmente subsumidas al poder capitalista, que tenemos una fuerza de vida, fuerza del capitalismo, fuera del capitalismo. El poder de la clase trabajadora viene de ahí, pero no es un poder de clase,
si se ejerce individualmente. Es un poder de clase cuando se organiza colectivamente y cuando se desarrolla colectivamente. Y eso es algo que ocurre de diferentes maneras. Puede ocurrir a través de reuniones políticas, donde la gente habla, piensa. También puede ocurrir a través de una manifestación en la que nos unimos en la calle. Puede ser parte de experimentar algo diferente. Cuando pensamos incluso en una manifestación, con frecuencia las manifestaciones en Estados Unidos, tal vez en Argentina, cuando han tenido más éxito a veces, recientemente, pero en Estados Unidos con frecuencia se sienten como una obligación, uno va y hace sumas a los cuerpos, pero cuando lo pensamos, en realidad estamos cambiando la realidad del día a día. Cuando caminamos en las calles con un grupo de gente a la que no conocemos, estamos experimentando nuestro cuerpo y nuestra mente, haciendo cosas y cantando, etcétera, haciendo cosas que no haríamos normalmente. Y en realidad esto presiona, al menos simbólicamente, si no de otra manera, contra las expectativas. Y pienso que para algunas personas, incluso para algunas personas, eso puede cambiarles la vida. Y comenzando por ahí, pienso que esto empieza en esos lugares y empieza cuando la gente se organiza para asumir el control de las situaciones en las que van a estar en el trabajo o en su comunidad. Pienso que comienza con un reconocimiento colectivo del hecho de que podemos vivir nuestras vidas fuera del capital. Pienso que ahí es donde comienza y obviamente necesita mucho más. Y definitivamente significa, para que el poder revolucionario real enfrente y presione la manera en que las cosas se organizan ahora, para presionar contra el capital y el Estado capitalista. Bueno, la contradicción entre... Bueno, me parece que esta tercera pregunta era sobre... No estoy segura de si entendí completamente esta tercera pregunta. Tal vez, Tomás, ¿me la podrías contar nuevamente? Pienso que me está preguntando si un capitalista tiene una relación diferente con la reproducción social que cuando estábamos hablando de los capitalistas, el sistema capitalista en general. ¿Esa es la pregunta? Sorry, I'm going to. I think that the question is if you consider there is a contradiction between individual capitalists and the interest they pursue, Right. and the capitalism or the capital as a subject. Yeah. Okay. I of mean, the- I think. Okay. Thank you. Sorry. Gracias. Yes, I mean, Sí, sí. individual capitalists Los capitalistas individuales much more short range vision and tienen una visión más reducida. No hay un tema capitalista general como un sistema coherente. Esta planificación a largo plazo no es algo que, como que vemos con el clima, con los problemas climáticos, con la degradación de la ecología. No hay una voz o no hay un tema coherente al capital en general, al capitalismo. Gran parte de lo que yo me refiero es simplemente una lógica de un sistema que funciona en el tiempo y por supuesto significa que los espacios individuales pueden presionar o desafiar esa lógica. Podríamos tener un capitalista y sí existen, los capitalistas que no hacen el máximo de su ganancia, etcétera.
Pero también es cierto que cualquiera que realmente desafía la lógica de necesitar crear la mayor fuerza de trabajo posible, no va a durar como capitalista individual. Que alguien que constantemente socava eso. Entonces, sí, hay una diferencia entre ellos. Pienso que no sé exactamente qué más decir sobre eso. Tal vez lo voy a dejar ahí. Perdón si no respondí completamente bien. Pasando a la pregunta del patriarcado. Durante mucho tiempo, como feminista marxista, he tenido un problema grande para aceptar el término patriarcado, porque como feminista marxista que surgió que comencé en los 80, 90, el patriarcado para mí en ese punto significaba que los hombres, por virtud de ser hombres, dominaban sobre las mujeres. Y eso significaba, tenían poder sobre las mujeres, que controlan a las mujeres. Y yo no podía aceptarlo porque no podía ver que eso fuera universalmente cierto. Y no entendía de dónde obtenían el poder los hombres si no era biológico. Entonces tenía esas asociaciones con el término patriarcado. Con el tiempo fui cambiando y entendí que pueden ser más sutiles en la comprensión del término patriarcado, y pienso que realmente son más sutiles y más complejas. Sí, pienso ahora en el patriarcado como una manera de describir un sistema sexista que opera para privilegiar a los hombres, algunos hombres más que otros, que opera para, nuevamente, como el capitalismo, no hay un sujeto que lo esté haciendo, sino que dentro, es como que alguien puso la mesa, es como que el capitalismo puso la mesa de cierta manera, donde en general el poder o los privilegios de los poderes y los beneficios del sistema van a ser más ponderados hacia los hombres que hacia las mujeres, y eso puede operar a diferentes niveles. A nivel económico, los hombres ganan más que las mujeres, se les paga más, o a nivel personal, los hombres sienten que tienen derecho a a los cuerpos de las mujeres. No todos los hombres, nuevamente, no todas las mujeres, porque no es un poder biológico que tienen los hombres sobre las mujeres, sino que en realidad es un poder social, es algo que creamos socialmente. La manera en que hemos organizado la sociedad, que tiene a los hombres regulando sobre los cuerpos de las mujeres y asegurándose de que tengamos un grupo de personas que estén dispuestas a hacer trabajo de reproducción social por poco o por nada de salario, y eso con frecuencia son las mujeres, y ese tipo de cosas son las que entran en juego y se continúan reproduciendo en el patriarcado. Pienso que lo voy a dejar ahí, pero gracias, gracias. Muchísimas gracias, y espero haber hecho justicia a algunas preguntas. Sí, disfruté mucho. Espero que lo pasen bien el resto del seminario. Parece fascinante y excelente como seminario, y es importante el trabajo que están haciendo. Lo agradezco mucho. Bueno, había una última pregunta, no sé si Susan, si querés responderla o cerramos acá, como a vos te parezca. ¿Sí? Bueno, entonces la pregunta es, quería consultarle si podía desarrollar qué entiende por una superación definitiva de la organización social capitalista, es decir, qué implicaría que la reproducción social de la vida no esté enajenada en el capital.
Okay, so thanks. And yeah, I'd have no problem answering your question. Sí, gracias, no tengo problema en responder esa pregunta. Bueno, ¿cómo se vería tener que la vida no se viera alienada o enajenada? Bueno, nuevamente, pienso que eso es algo que puedo imaginarme las cosas, pero pueden ser cosas diferentes para diferentes personas. Pienso que tendríamos que mirar a experimentos comunales, colectivos que están ocurriendo hoy para empezar a modelar algunas de estas cosas. Yo puedo ver, pero tal vez no sea correcto, pero tal vez no sea la visión de todos, pero yo me imagino cocinas comunitarias y cuidado socializado de los niños para ciertos grados en ciertos diferentes niveles. Pues todo esto, pienso que la clave es que las comunidades en sí mismas se organicen y que no sea yo. Entonces, serían cosas que se decidieran y se asignaran según las reuniones democráticas de las personas que decidirían dónde poner sus recursos y cómo hacerlo. Entonces, lo que hace que no sea alienada o enajenada es el hecho de que se tendría que superar el capitalismo para eso, porque el capital en general nunca va a tolerar eso en una amplia escala. Los capitalistas no van a tolerar en amplia escala la socialización total del cuidado de los niños, por ejemplo. No lo va a pagar, no lo va a aceptar. Estos cambios estructurales que necesitamos tener para eso. Pero, suponiendo que estamos en una sociedad postcapitalista, en ciertos modos estaríamos viendo modelos de movimientos cooperativos de hoy que serían útiles. Estaríamos viendo modelos de organizaciones de trabajadores en fábricas, tal vez, que serían útiles porque son modelos que las personas están asumiendo control de las condiciones de la producción. También se podría tratar de entender y pensar modelos en que la gente toma control de las condiciones de su reproducción. Y todo hecho con un pensamiento de que como comunidad probablemente querríamos priorizar el salvar el planeta y ver el planeta como parte de recurso para la reproducción, muy valioso porque reproduce la vida. Estoy segura de que va a haber discusiones, luchas, que va a haber momentos en que las tensiones no van a aparecer, pero va a ser un proyecto viviente que sí podría ser ajustable democráticamente para que quien esté tomando las decisiones pueda ser gente que de la manera que se haga, bueno, no es realmente un plano o un mapa para cómo se vería, pero sería muy diferente de lo que es hoy. Eso sí lo puedo decir. Y también no significa necesariamente que la vida privada desapareciera. No pienso pienso que va a haber una mayor socialidad de la vida para que las cosas se hagan, pero es bastante posible que la gente pueda combinar ciertas formas de vida privada también. Esa es mi idea. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Susan. Quiero agradecerte nuevamente que hayas aceptado la invitación. Para nosotros es muy importante porque lo que has comentado en toda la charla es parte de las discusiones que nosotros venimos teniendo y realmente para nosotros son muy productivas los intercambios intelectuales que venimos teniendo. Creo que para todos y todas quienes están aquí presentes también ha sido así.
Así que muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Para mí, aparte, es un gusto personal conocerte, como dijimos, después de todo el tiempo de intercambios, bueno, que a mí me han hecho pensar muchísimo. Quiero agradecerle a todo el equipo de la cátedra por el trabajo enorme que hicieron para organizar esta conferencia. Quiero agradecerle muy particularmente a Fernanda, a Tomás y a Damián, los intérpretes, porque sin ellos esta conferencia no sería posible, y han hecho un trabajo enorme y muy bueno. Agradecerles también a todos los estudiantes del seminario porque han aportado y colaborado muchísimo con sus preguntas, con sus inquietudes, y estando aquí presentes, y por supuesto agradecerle a todas y a todos los compañeros y compañeras que desde distintos, incluso de distintos países del mundo, se sumaron a la conferencia. Ha sido para nosotros un esfuerzo muy grande, pero un placer enorme organizar esto para que pueda ser aprovechado de forma gratuita por estudiantes, investigadores, activistas, militantes y todos quienes estuvieran interesados en discutir la teoría de la reproducción social con Susan Ferguson. Un placer enorme y muchas gracias por haber venido. Tienen que abrir. Thank you. Gracias. Gracias.